Bueno, muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Bueno, me alegra mucho ver caras que hace rato no veía. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Que tiene que ver un poco con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y recuerdan ustedes que empezamos esta serie aclarando que cada uno de nosotros debe convertirse en un miembro de la iglesia. Amén. No podemos ser cristianos sin iglesia, sin compromiso. Es como si fuéramos una abeja sin panal, porque el hecho de que seamos miembros de una iglesia significa que tenemos un lugar en donde podemos servir y en donde podemos también ser servidos. Amén. Y dijimos también que teníamos que comprometernos con nuestro crecimiento espiritual. Y esto implica que tenemos que empezar a desarrollar esos hábitos que nos acercan más al carácter de Cristo, ¿no? Y dentro de esos hábitos teníamos el de la lectura de la palabra, el de la oración. ¿Alguien se acuerda de algún otro? El compañerismo, muy bien. Y el compañerismo es supremamente importante y en muy pocas iglesias lo tienen en cuenta. Y contábamos que nosotros le damos bastante importancia al compañerismo porque es justamente allí donde nosotros podemos desarrollarnos como iglesia. En la Biblia en muchas oportunidades nos habla de que tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y de cualquier manera, esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos un espacio para poder hacerlo. Y el hecho de que tengamos énfasis en el compañerismo hace que nos podamos conocer unos a otros, que podamos ser amigos, que podamos ser realmente familia, ¿no es cierto? Y es supremamente importante. De otra manera no podemos desarrollar iglesia. No en esos cristianos que son jugadores de fútbol, delanteros, pero que no tienen un equipo, ¿verdad? Pero sin embargo andan con un balón por ahí por la calle jugando. No se trata de eso, se trata de que conformemos equipos de trabajo y que los equipos de trabajo puedan dar resultados, ¿no es cierto? Y después dijimos que la forma que cada uno tiene, la forma se refiere a los dones, a los talentos que el Señor le ha dado, a las experiencias que hemos vivido, a los anhelos de nuestro corazón, nuestras tendencias de desarrollar determinado tipo de ministerio, ¿no? Nuestros resultados, los éxitos que hemos tenido, lo que la gente también de alguna manera reconoce en nosotros, nos muestran también qué ministerio tenemos que fundar y desarrollar. Y decíamos que la iglesia es justamente una plataforma para que cada uno de ustedes pueda montar y desarrollar su ministerio con el apoyo de la iglesia también. Y hablábamos de que el ministerio tiene que ser algo que realmente trascienda nuestra vida. El ministerio tiene que ser algo tan grande y tan importante que sea una razón de nuestra existencia y que pueda permanecer a pesar de que nosotros ya no existamos. Amén. Y vimos casos de algunos ministerios como Jucum, por ejemplo, que fue la idea de alguien que se le ocurrió hacer un centro de entrenamiento para jóvenes y bueno, ahora hay Jucum en muchos lugares del mundo y están desarrollando una labor supremamente importante para darle una formación integral al cristiano. Están enseñando cuál es la función social que tiene el cristiano, por ejemplo, que son temas que muy pocas veces se tratan en las iglesias. Cómo el cristiano tiene que ser un cristiano integral y tiene que afectar las diferentes esferas de la sociedad, no solamente la iglesia y la familia. Y nosotros pensamos si realmente el evangelio llegó a América Latina con ese perfil. Era un evangelio que se vino a predicar de emergencia porque el propósito era ganar muchas almas para Cristo porque el mundo se iba a acabar. Ya eran los tiempos del fin, recuerden ustedes. Y hubo un gran movimiento en los Estados Unidos, un movimiento interdenominacional que empezaron a hacer los preparativos para que Jesús viniera, ¿no? Y que no los cogiera desprevenido, y hacían largas jornadas de oración y de ayunos y se reunían siempre todos los sábados
a esperar la venida del Señor, y era algo impresionante, fue un movimiento muy grande. Y después vino el famoso gran chasco, que fue que no se cumplieron las famosas profecías y los tiempos que ellos habían definido, y entonces ese movimiento quedó entredicho, y luego entonces justificaron diciendo, no, lo que pasó fue que hicimos mal las cuentas, ¿no? Y no es este año, sino es el próximo año, así que bueno, otra vez hubo un gran movimiento esperando la venida del Señor, y pasó que el año siguiente tampoco pasó nada, ¿no? De tal manera que ahí, como era un movimiento interdenominacional, muchas personas que formaban parte de ese ministerio, o de ese movimiento más bien, decidieron apartarse y hacer su propia congregación. Y ahí nacen los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Bien, pero todo esto para que entendamos que nosotros como cristianos tenemos una misión que cumplir en nuestra vida, y que esa misión tiene que trascender realmente nuestra vida, y tiene que ser tan importante que sea una razón por la cual valga la pena vivir. Amén. Y tiene que ser una razón por la cual podamos entregar también nuestra vida, y por la que valga la pena también morir. Y entonces, dentro del cumplimiento de nuestro ministerio, tenemos que entender también cuál es nuestra misión, cuál es la misión que cada uno de nosotros tiene en este mundo, ¿no? Y en este caso, tenemos que entender primeramente que nosotros como comunidad tenemos que ser esa plataforma para que cada uno de los miembros de la iglesia pueda desarrollar su misión, su visión y su ministerio. Y aquí vemos un gráfico pequeño que nos muestra más o menos cómo es la congregación y cómo estamos organizados. Y vemos que el círculo amarillo es un círculo, digamos, del liderazgo de la iglesia, ¿no es cierto? Luego hay un círculo un poco más amplio, que son las personas que están comprometidas a asistir a la iglesia y que de alguna manera siempre estamos compartiendo con ellos. Luego está la congregación, ¿no es cierto? Luego tenemos multitudes, ¿dice? ¿Sí? Las multitudes es un término para referirnos que adicionalmente a la congregación hay otras personas que vienen ocasionalmente a la iglesia, ¿no es cierto?, pero que no tienen un nivel de compromiso todavía definido con la iglesia. Y por otro lado está realmente la comunidad, que es la que nosotros tenemos que alcanzar, ¿no es cierto? Y esa comunidad está alrededor de cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes tiene un ámbito de influencia, tiene lo que llamamos el oikos en griego, que es el lugar de influencia donde nosotros podemos llevar el evangelio de la salvación. Amén. Y dijimos también que nosotros tenemos que comprometernos a las misiones. Y la misión no necesariamente es ponernos a aprender Hailulu, ¿no?, y a irnos a Kenia a enseñar el evangelio, sino que podemos cumplir una misión en el mismo edificio donde nosotros estamos viviendo, en el mismo barrio donde nosotros estamos viviendo, porque definitivamente nuestra sociedad en este momento está tan supremamente confundida que es necesario que alguien que tenga claridad pueda ayudarle a la sociedad a entender el momento en que está pasando y la solución que puede tener para su vida. La sociedad definitivamente es el reflejo de lo que es la familia. Y lamentablemente la familia en Colombia es una familia que está supremamente afectada por causa del desorden de nuestra moralidad. En Colombia, por estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar, el 84% de los niños que nacieron en los últimos 35 años nacieron de hogares disfuncionales. Nacieron de madres solteras, el 84%. Imagínense ustedes, solamente el 16% de los niños que nacieron en los últimos 35 años en Colombia nacieron en un hogar de papá y mamá, independientemente si han sido casados o no, pero por lo menos un papá y una mamá que están viviendo juntos y están asumiendo la responsabilidad de la educación de los hijos. Y por lo tanto, vemos que el 86% de los jóvenes han vivido su niñez, su juventud, y se han desarrollado dentro de familias disfuncionales. Y esto indudablemente trae todos los problemas que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad. Familias en donde los papás han abandonado a sus hijos, normalmente ha sido así,
Normalmente la madre no abandona a sus hijos, pero los padres sí tienen una facilidad enorme de olvidarse de ellos y pueden borrar el cassette fácilmente y dejan a sus hijos y a su mujer abandonados. Y a esta mujer le toca ponerse las botas y empezar a luchar y sacar a sus hijos adelante. Y lo han hecho, y es admirable realmente la labor que han hecho las madres. Pero indudablemente los hijos han sufrido las consecuencias de la ausencia de la autoridad paterna en sus hogares. Y por eso vemos que nuestra juventud no respeta la autoridad y hace lo que le viene en gana y todo les parece bien y son en esencia personas rebeldes, personas que no están conformes realmente con la vida que han tenido. Y muchas veces lo reflejamos en el gobierno y culpamos al gobierno de que nuestra vida y nuestra familia y las consecuencias que estamos viviendo por causa de nuestra falta de moral son responsabilidad del gobierno, cuando realmente eso es una responsabilidad de la familia y de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que fomentar la moralidad y tenemos que fomentar que las parejas se casen, tenemos que fomentar que se desarrolle la familia, porque si tenemos familias sanas vamos a tener una sociedad sana. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros existimos? Entonces, cuando hablamos de misión en la vida, tenemos que hablar de cuál es la razón por la cual nosotros existimos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace que yo esté aquí en la tierra? ¿Para qué me hizo Dios en esta tierra? ¿Para qué permitió que yo existiera en este momento, en este tiempo? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta no es otra que la que tenemos proyectada en la pantalla. Y fuimos creados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, y aún al malvado para el día malo. Amén. Aún al malvado para el día malo. De tal manera que todas las situaciones y todas las personas que existen aún con un propósito de Dios, aún al malvado para el día malo. De tal manera que Dios siempre tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que tratar de identificar el propósito de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos que entender que Dios planeó nuestra misión de vida aún antes de que nosotros naciéramos. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el caso del profeta Jeremías? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te formé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tremendo. Y esto realmente es un argumento muy fuerte contra el aborto, porque Dios tiene un plan con la vida de cada ser humano, pero muchas mujeres están saboteando los planes de Dios, produciendo un crimen en sus vientres, que es el lugar más seguro que Dios pudo buscar para que este nuevo ser se gestara. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Las buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pues son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De tal manera que el Señor tiene definido nuestro plan de vida. Él ha preparado una serie de circunstancias, de obras que nosotros debemos desarrollar, y Él nos ha puesto allí para que nosotros las hagamos, ¿no es cierto? Él nos plantó y nos planeó con un propósito, con una razón de vida. Así que las personas que dicen, bueno, tengo una angustia existencial, no sé para qué vivo, pues hombre, ocúpese de buscar a Dios y va a encontrar la razón de su vida, ¿no es cierto? Hay una parte de la misión única de vida que todos tenemos en común, y tenemos otra parte que es una parte universal, pero la parte común de vida es que nosotros tenemos que cumplir esa misión que trae gloria a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Él nos creó para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice en la Biblia, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que cumplir nuestra misión de vida que trae gloria a Dios.
Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la misión que me encomendaste. El Señor cumplió también una misión. Él también tuvo una misión aquí en la tierra. Y la misión de Él fue pagar por los pecados de la humanidad y enseñar el amor de Dios en la vida de las personas. Y por lo tanto nuestra tarea primordial en la vida es cumplir nuestra misión de vida. En Hechos 20:24 dice: lo más importante es que complete mi misión y lleve a cabo la obra que me ha encomendado el Señor Jesús, que es la de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios. Amén. De tal manera que el propósito de esta enseñanza es que nos comprometamos el resto de nuestra vida a cumplir la misión de vida para la cual Dios nos ha creado, usando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestros recursos para su reino, sin importar a dónde nos lleve y cuánto nos cueste. Amén. De tal manera que cuando nosotros entendemos esto, tenemos que tener dos partes de nuestra misión. La primera es entender el propósito global de Dios al crear a los seres humanos. Y segundo, la misión de Jesús al venir a la tierra. ¿Y por qué es importante estos dos aspectos? Primero que todo, porque si nosotros fuimos creados por Dios, a la imagen de Dios, es para que tengamos una relación con Dios. Amén. Definitivamente es muy difícil que podamos tener una relación con Dios si no hemos sido creados a semejanza de Dios. Los animales, por ejemplo, no pueden tener una relación con Dios. Es muy difícil que un animal pueda entender que existe un creador y que pueda adorarlo y que pueda servirle, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos algo especial, y es que fuimos creados como un espíritu. Dios es espíritu y el hombre es un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Amén. De tal manera que tenemos que entender que nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios para tener una relación directa con Dios. Y en segundo lugar, tenemos que entender la misión de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios nos escogió desde antes de la creación, ¿no es cierto?, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el propósito de su voluntad. ¿Y esto qué implica? Hemos sido escogidos para ser miembros del cuerpo de Cristo. Y si la misión de Cristo fue llevar las buenas nuevas, traer las buenas nuevas a la tierra y predicar el evangelio de la salvación, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que también cumplir esa función. Acordémonos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si Cristo tiene una misión, la iglesia tiene una misión que tiene que ser identificada con la misión de Cristo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó. O sea que sí existe la predestinación. Amén. Y si Dios nos predestinó, es porque Dios tiene un destino para nosotros marcado, definido. Y nosotros tenemos que investigar cuál es ese destino, cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí también dice cuál es ese propósito. Y dice que el propósito es para ser transformados según la imagen o semejanza de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. De tal manera que nosotros tenemos un propósito de vida, y ese propósito de vida se identifica también con el propósito que Dios tiene con haber enviado a Jesús a este mundo a predicar el evangelio de la salvación y a pagar por nuestros pecados. En Romanos 8:29 también nos está diciendo que desde el principio Él decidió en el comienzo formar las vidas de aquellos que lo aman en las mismas líneas como la vida de su Hijo. Y nosotros venimos y vemos la forma intencional y original de nuestras vidas en Cristo. Y en Corintios 15:29 dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
O sea, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que proyectar la imagen de Jesús. Y esto implica que también vamos a cumplir la misión de Jesucristo de traer las buenas nuevas de la salvación. Amén. Así pues que nuestro propósito en la vida, tenemos que entenderlo. Uno, cumplir con la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Esto qué significa? Esto significa que nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Cristo y nuestro actuar tiene que generar la gloria de Dios. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Bueno, a través de la respuesta de nuestras oraciones, a través de los milagros, a través de nuestra fe, que transforma circunstancias y entonces vemos posible lo que es imposible para los hombres, pero que para Dios es posible. Y ahí vemos la gracia de Dios y vemos la gloria de Dios. Y por lo tanto tenemos que alabar esa gloria de Dios. Y ese es uno de los propósitos por lo cual existimos. Pero el otro propósito, indudablemente, es seguir cumpliendo la misión de Jesucristo y es llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Primera de Juan 3:2 dice: sabemos que cuando Cristo venga de nuevo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual realmente es. De tal manera que vamos a tener esa oportunidad de ver a Cristo también cara a cara. Y por lo tanto, las primeras metas que Dios tiene para nuestra vida son, primero, que podamos tener una relación con Dios. Y segundo, que seamos identificados con el plan de Jesucristo, que seamos consecuentes con la misión que el Señor nos da de ese famoso gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que nosotros sabemos. Y bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un fundamento como iglesia, o sea, no existimos como iglesia porque toca abrir iglesias, no. Tenemos una razón especial por la cual nosotros hemos sido creados, si ustedes la conocen. Y estamos basados tanto en el compendio del Antiguo Testamento como en el compendio del Nuevo Testamento. Y dijimos que el Antiguo Testamento lo podemos resumir o más bien Jesucristo lo resumió en un par de versículos que dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Y dice que ese es el resumen de toda la ley y los profetas. De tal manera que una de las razones por las cuales nosotros existimos como iglesia es para cumplir con ese gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Y por lo tanto lo sintetizamos en el amar a Dios como en la adoración a Dios. Adorar significa obedecer a Dios, significa rendirle culto a Dios, significa honrar a Dios. Y tenemos que amar al prójimo, y al amar al prójimo lo identificamos con el servicio y en la forma en que podemos también ayudar a los demás. Y los otros 3 pilares por los cuales existimos como iglesia están basados en la Gran Comisión. Acuérdense que la Gran Comisión dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar y bautizar. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles todo lo que os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que encontramos 3 razones más por las cuales existimos como iglesia. Y es una, el evangelismo. Tenemos que evangelizar, tenemos que ir y llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Y en tercer lugar, tenemos que bautizarlos, y esto implica vincularlos a la iglesia. Amén. Así que son 5 pilares por los cuales nosotros existimos como iglesia, que es la adoración, el servicio, el ministerio, el amor a los demás, el evangelismo, la enseñanza y la comunión, la koinonía entre los hermanos. Bien, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así pues que nuestra vida tiene sentido, tiene una razón de ser. Nosotros no estamos aquí por casualidad, realmente el Señor nos puso dentro de su ajedrez celestial para que cumpliéramos una función. Y esa función ya está preparada, está definida por Dios para que nosotros la desarrollemos. Ahora, tenemos que entender que
nosotros fuimos creados originalmente para vivir eternamente. ¿Cuántos lo saben? Fuimos creados para vivir eternamente. Y por más de que tengamos ya 92 años aquí, como la abuelita Anita, ¿verdad? Que tiene 92 años y está muy orgullosa de tenerlos, ¿no es cierto? Pero ella dice que va a vivir 120 años. Pero quizás cuando llegue a los 120 dice, no, todavía no es mi tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Y esa esencia está en nuestro espíritu, porque nosotros tenemos un espíritu que es eterno. De tal manera que es el espíritu mismo de Dios. Y por lo tanto el pensar que tenemos que fallecer como que es algo que está en contra de nuestra naturaleza original del plan de Dios. Acuérdense ustedes que cuando el hombre cayó en pecado, dice en la Biblia que el Señor echó al hombre del huerto y puso una espada refulgente y unos arcángeles que le impidieran al hombre llegar al árbol de la vida para que no coma de él y viva para siempre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque había entrado la maldad en el corazón del hombre. De tal manera que el hombre fue creado para vivir eternamente y seguramente el hombre podía comer del árbol de la vida, que era el elixir de la eterna juventud, que todo el mundo y los científicos están tratando de identificarlo con el propósito de satisfacer nuestro deseo de vivir eternamente y nunca envejecer, ¿no? ¿O a quién le gusta envejecer? No veo manos levantadas por ahí. ¿Verdad que no? En nuestra naturaleza no está el envejecer y el acabarnos, ¿verdad? Nos hace falta comer del árbol de la vida. Pero, lastimosamente, como entró maldad en el hombre, el Señor no le permitió al hombre sino que viviera máximo 120 años, dice en la Biblia. Pero indudablemente la sociedad se ha descompuesto tanto que el promedio de vida se ha venido reduciendo. Y en la medida en que el hombre ha hecho algunas cositas, ha venido aumentando también, y hoy tenemos un promedio de edad como de 80 años en Colombia, ¿verdad? Que recuerdo que hace unos años estaba como en 50 y algo, y luego subió a 67, y ahora estamos como cerca de 80 años. Así que felicitaciones, doña Anita, porque ya está viviendo como 12 años extra, y le quedan otros más para vivir. Eso, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. De tal manera que tenemos un propósito eterno y el propósito de nuestra vida tiene que trascender nuestra vida misma. Y por eso cuando usted defina montar un ministerio dentro de la iglesia, ojalá que ese ministerio trascienda la iglesia y que trascienda también generaciones y que ese ministerio pueda desarrollarse a pesar de que nosotros ya no estemos. Entonces vemos que primero que todo la vida es una preparación para la eternidad. Es el kindergarten de la vida, ¿no es cierto? Es un instante realmente de preparación para una eternidad que tenemos que vivir después en la presencia del Señor. Es una fase de preparación, es un tiempo en donde el Señor nos da la oportunidad de que nos enfoquemos en Él y que podamos establecer una vida eterna para servicio de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que prepararnos para la eternidad. Segundo, tenemos que definir la misión de Jesús en la tierra, porque también es nuestra misión, ¿no es cierto? Nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que cumplir esa misión que tuvo Jesús al venir. Porque dice la Biblia que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y nos ha dado una gran cantidad de promesas. Y la gente está esperando el cumplimiento de las promesas, pero no se revisa a ver si ya son aptos para recibir la promesa o no. Y les ponía en alguna oportunidad un ejemplo de mi hijo, Miguel José, que cuando era niño, tendría por ahí unos 4 años, me dijo: papi, necesito hablar seriamente contigo. Y dije: sí, claro, hijo, si quieres terminamos de cenar y luego nos reunimos y hablamos. Me dijo: sí, es mejor hacerlo en privado. Ah, muy bien. Y me llevó a su cuarto y me dijo: papi, yo quiero que me des $10,000, ¿no? Él veía mucha televisión.
Ah, sí, ¿para qué quieres $10,000? Mira, es que encontré los chocolates más deliciosos que me he comido y quiero comprarlos todos. No quiero que me falten en toda la vida. Así que quiero comprar $10,000 en chocolates. Dije, ah, ¿en serio? ¿Y cuáles son? Y me sacó un empaque de unos chocolates. Ah, qué bien. ¿Y dónde los venden? Me dijo, en la tienda de la esquina. Dije, ah, muy bien. ¿Quieres que vayamos? Y me dijo, sí, pero ¿estás seguro que tienes el dinero? Entonces le dije, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ver qué podemos comprar. No tengo todo el dinero, pero vamos a ir comprando poco a poco. ¿Te parece? Me dijo, muy bien. Y entonces fuimos y compramos 5 chocolatinas, ¿verdad? Y le dije, bueno, primero administra esas 5 chocolatinas y vamos a ver qué tanto tiempo te duran para saber qué tantas tenemos que comprar. ¿Cuántos años piensas tú vivir? Y bueno, ya se puso a hacer cuentas y dijo, no, yo no sé. Pero sí quiero comprar todos los chocolates, que no me hagan falta. Y bueno, le di sus 5 chocolatinas, se las llevó a casa. Bueno, ya luego me fui a trabajar, en fin. Y luego cuando regresé a almorzar estaba como mal del estómago. Le dije, ¿qué te pasó? Yo no sé, creo que las chocolatinas no eran tan buenas. Y él supo que tenía que aprender a administrar primero antes de recibir grandes cantidades de bendiciones, ¿no? Entonces dije, mira, no hiciste bien, te comiste todas las chocolatinas de un solo jalón, ¿verdad? Y me dijo, sí, papi, es que estaban muy ricas. Y nosotros también tenemos que entender que Dios tiene grandes bendiciones para nuestra vida, pero nosotros necesitamos prepararnos para poder administrar esas bendiciones que Dios nos da. Amén. Porque muchas veces Dios nos bendice y nos quedamos pegados de la bendición y eso después nos trae un dolor de estómago terrible, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a disciplinarnos. El autogobierno es fundamental en nuestras vidas. Tenemos que saber que el Señor nos dio un espíritu que es el Espíritu Santo de Dios y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? De tal manera que ese dominio propio es el que tenemos que poner a funcionar para poder administrar esas bendiciones que Dios nos da. Pero a veces tenemos un demonio propio, ¿verdad? Que coge todas esas bendiciones y nos quedamos pegados de la bendición y nos olvidamos del Señor de las bendiciones. Amén. Entonces, tenemos que ver cómo es esa relación que Dios tiene con nosotros y cómo nosotros tenemos esa relación con Dios y qué hacemos con los recursos que el Señor nos da. Amén. El problema es que nuestro pecado rompe nuestra relación con Dios y, como dice la Biblia, son las iniquidades las que los separan de Dios y son sus pecados los que los llevan a esconder su rostro. Dios siempre tiene buenas intenciones con nosotros, pero nuestra tendencia pecaminosa nos traiciona muchas veces y por eso tenemos que estar alerta, como dice en la Biblia, el que se sienta muy firme, mire que no caiga. Amén. Bien, dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y se está refiriendo a Jesús. Amén. Por lo tanto, dentro de nuestros propósitos de vida, tenemos que entender ese propósito de vida de Jesús, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted puede ser los labios de Jesús, pueden ser las manos de Jesús para sanar enfermos o para dar. De tal manera que cuando decimos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estamos identificando uno de los propósitos de vida de Dios y por lo tanto tiene que ser parte de nuestro propósito de vida. Y Jesús vuelve a decir, dice, para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El Señor Jesucristo vino a eso. Y por lo tanto nosotros también tenemos que dar testimonio de la verdad. Tenemos que ir y predicar la verdad, porque hay mucha mentira en la sociedad. Es impresionante, pero la sociedad está llena de mentiras terribles. La ideología de género, por ejemplo, es una mentira completa. Y es increíble que nosotros estemos legalizando una mentira. Y estemos legislando para legalizar el pecado, que eso es lo que está haciendo nuestra sociedad en los últimos 10 años. Por influencia de las sociedades más desarrolladas, yo diría que las sociedades que están en decadencia, o sociedades que han sido infiltradas por esas ideologías con el propósito de que sean destruidas
Jesucristo dijo también: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, para que todo el que cree en mí ya no viva en la oscuridad. O sea que nosotros también tenemos que ser la luz del mundo, como lo fue Jesús. Nosotros tenemos que proyectar esa luz de Jesús. Y eso tiene que ser uno de los propósitos de nuestra vida, proyectar esa luz de Jesús, para que ya la gente no viva en tinieblas. Y tenemos una gran oportunidad de estar predicando la luz, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por el temor al rechazo, por el temor de que nos llamen homofóbicos, por el temor de que nos digan que somos retrógrados, o porque piensen que somos fanáticos o somos ladrillos, y preferimos que la sociedad se pierda en vez de ir y predicar el evangelio y hacer recapacitar a las personas y hacerles caer en cuenta que realmente la sociedad está en un error tremendo. Jesucristo también dijo: debo anunciar las buenas nuevas sobre el reino de Dios. Esto es lo que me mandaron a que hiciera. O sea, ese es un propósito de Dios también, y por lo tanto debe ser un propósito de vida para nosotros. Si nosotros queremos ser como Jesús, nuestra vida, nuestra misión tiene que incluir también la misión de Jesús. Y esa misión de Jesús implica que tenemos que tener afán, tenemos que tener preocupación de ir y predicar el mensaje de salvación de Jesucristo, porque realmente la gente lo está necesitando. Yo pienso que la gente está más dispuesta a recibir el mensaje que nosotros dispuestos a ir a predicarlo. Y es que el Señor nos mandó, el Señor nos dio un mandamiento. Y en Juan 17, 14, 18 dice: como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión también en este mundo, y es que vayan y prediquen el evangelio de la salvación. Ese es un mandamiento que tenemos. Y si no estamos cumpliendo el mandamiento, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Eso es un pecado. ¿Cómo puede ser posible que la sociedad se esté perdiendo en nuestras narices, en las narices de la iglesia? Yo pienso que la iglesia debe ser la conciencia de la sociedad, y sobre todo para responder ante la sociedad sobre esos principios, esos fundamentos que deben regirla. Por lo tanto, dentro de nuestra misión tenemos que tener en cuenta la misión de Jesús en la tierra, pero tenemos que tener en cuenta también la doctrina que nosotros hemos recibido y los principios bíblicos que están allí en la Biblia. Tenemos que entender que existen en el gobierno tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y solamente Dios podría ejercer los tres poderes. Como dice el salmista: Jesús es mi rey, es mi legislador y es mi juez. Pero solamente Dios puede serlo. No los hombres pueden asumir tanto poder, porque el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas, dice la Biblia. De tal manera que tenemos que evitar la concentración de poderes. Y esos tres poderes tienen que estar separados, porque son los pesos y los contrapesos de la democracia, ¿no es cierto? Pero nosotros como cristianos no podemos promover que haya una dictadura, ni que haya un gobierno que concentre absolutamente todo el poder. En nuestra vida tendremos siempre nosotros que cumplir esa misión que el Señor nos ha dado. Y esa misión indudablemente tiene que identificarnos como cristianos, y tiene que identificarnos como miembros del cuerpo de Cristo, y por lo tanto identificar cuál es la razón de nuestra existencia y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La misión de Jesús tiene que importarme porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que cumplir ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero realmente la iglesia está cumpliendo esa misión de Jesús. Realmente la iglesia está llevando el evangelio, estamos proclamando el evangelio a toda criatura. Ok. Entonces tenemos que identificarnos y tenemos que saber cuáles son esos factores que nos deben motivar para poder cumplir
con esa misión que Dios tiene para nuestras vidas. Y el primero, si quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe incluir la misión de vida de Jesús. Indudablemente, si somos miembros del cuerpo de Cristo, nuestra misión de vida tiene que incluir también la misión de vida de Jesús. Y esa misión de vida tenemos que identificarla cada uno de nosotros a través de la misión de Jesús. Segundo, Jesús espera que nosotros continuemos su misión en el mundo. Y por eso nos dio el famoso gran mandamiento. Y nos dio varios mandamientos realmente. Nosotros lo hemos recibido en el gran mandamiento y en la gran comisión. Pero realmente hubo 4 mandamientos, y en cada uno de los 4 mandamientos van a encontrar ustedes un aspecto diferente de la misión. Por ejemplo, el libro de Mateo nos habla de que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Bautizándoles y enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que ir a las naciones. Ubiquémonos en el contexto de hace 2000 años. Una nación, ¿qué era? Era un pueblo, era una etnia, ¿no es cierto? Era una organización. Y nosotros tenemos que ir y cumplir con llevar el evangelio a esa nación. ¿Esto qué implica en nuestro tiempo? Implica que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de discipular las naciones. Esto significa que la legislación de las naciones tiene que ser concordante con la palabra de Dios. Y es justamente todo lo contrario a lo que hemos hecho. Nosotros hemos permitido que la gente legisle y que la iglesia tiene que acomodarse a la legislación que den las naciones. Y la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, está mandando unas directrices para que se legisle de esta manera. Y nosotros lo estamos aceptando y diciendo, bueno, está bien, ok. Son los tiempos del fin, el mundo se va a acabar, el Señor Jesucristo ya viene, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Cuando es nuestra responsabilidad discipular la nación. Y discipular significa enseñarle a que la nación viva de acuerdo con los principios y los fundamentos bíblicos. El compartir las buenas nuevas es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. El Señor nos escogió a los hombres para que nosotros vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Él hubiera podido escoger un grupo de ángeles para que lo hicieran. De pronto, algunos discípulos del ángel Gabriel, el ángel de la Anunciación, el ángel mensajero, Él hubiera podido escogerlos, pero Él prefirió escoger a los hombres para que cumpliéramos con esa misión, con esa responsabilidad. Compartir las buenas nuevas del Evangelio, por lo tanto, es un privilegio que nosotros no podemos despreciarlo, porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros con una misión. Y qué bonito que de pronto una persona que usted admire mucho y que respete mucho, lo escoja para que haga algo en particular, ¿verdad? Personas que ustedes admiran y que lo dicen, hombre, voy a escoger a Miguel para que haga este asunto porque confío en él, ¿verdad? El Señor confió en nosotros para cumplir esa misión y por lo tanto es un privilegio que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. En quinto lugar, nosotros tenemos que sentirnos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y por lo tanto eso tiene que motivarnos a cumplir esa misión. Usted tiene que reconocer lo que era su vida antes de Jesús. Tiene que reconocer que su vida ha sido transformada por el poder de Dios y que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón para que usted sea un instrumento del amor de Dios hacia los demás. Amén. Es importante que nosotros entendamos que los hombres están desesperadamente perdidos sin Cristo. Es impresionante cómo la gente está perdida sin Cristo. Pero están allí, yo no sé, devanándose los sesos, tratando de salir adelante, de hacer cosas, pero apartados de Dios. Y nosotros sabemos que apartados de Dios, nada podemos hacer. Y los vemos que están allá luchando y patinando en el barro y no nos movemos a darles la mano. ¿Dónde está ese amor por los demás? Cuando sabemos que Dios quiere que todos sean salvos. Dios dio promesas de salvación para todo el mundo, para todo aquel que crea. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique?
hemos sido llamados a ir a predicar el Evangelio, porque eso tiene una recompensa por la eternidad. Cada vez que usted gana una familia para Cristo, no solamente está ganando esa familia, está ganando su descendencia también. Así que está haciendo una transformación de la sociedad futura. Y es impresionante ver la sociedad americana, por ejemplo, de los años 50. Qué sociedad tan hermosa, una sociedad próspera, bonita. Ver esas familias todas con sus hijos, todos, es hermoso. Hoy, lastimosamente, es una descomposición social terrible. Pero si nosotros vemos lo que hicieron los americanos cuando fundaron su país, lo hicieron sobre unos fundamentos bíblicos y educaron a sus hijos bajo el temor de Dios. Y ese resultado trajo como consecuencia la gran prosperidad que tuvo los Estados Unidos, que es un país de un poco más de 200 años de historia, que ha sido la potencia mundial por muchos años. ¿Y solamente por qué? Porque la gente fue educada en el temor de Dios. Porque los hijos fueron educados en el temor de Dios, porque el Evangelio se predicó, porque el país mismo se fundó y se fundamentó en los principios bíblicos, en la palabra de Dios. Y esto es supremamente importante, que tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, porque lo que estamos haciendo en América Latina es todo lo contrario. Estamos diciendo Dios no existe, Dios se murió, no tiene nada que ver con nosotros. Aquí es el hombre por el hombre y para el hombre. Y algunas personas se abrogan el ser la voz del pueblo, cuando realmente sus actos demuestran que son igual de despilfarradores y de egoístas que los demás. Entonces tenemos que tomar conciencia de que América Latina está en manos de la iglesia cristiana. El futuro de América Latina está en manos de la iglesia cristiana. Y en la medida en que la iglesia cristiana pueda desarrollarse como debe ser, educando a sus hijos y librando la batalla, porque la legislación no esté en contra de la palabra de Dios, y que podamos predicar el Evangelio y ganar muchas almas para Cristo, seguramente nuestra sociedad va a cambiar en las próximas décadas. Pero lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de haber despreciado a Dios en nuestras vidas y habernos apartado de Él. Lastimosamente, como les comentaba, el Evangelio llegó a América Latina mutilado, muy corto, en donde se enseñó solamente la salvación, se enseñó sobre sanidad interior, se enseñó sobre guerra espiritual, y hasta ahí quedamos. Y nos olvidamos del papel que debe desempeñar el cristiano en la sociedad, en el gobierno, en los negocios, en la salud, en las artes, en los medios de comunicación, en la familia y en la nación. Y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad todavía de hacer que nuestra nación sea transformada. Nosotros como cristianos tenemos una misión que debe trascender nuestra vida y tiene que ser proyectada en la eternidad. ¿Cuántos colombianos estarán en el cielo? No muchos, ¿verdad? Bueno, tenemos que trabajar porque hay muchos más colombianos en el cielo. Y que podamos alegrarnos de verlos allá. Pero también tenemos que transformar la sociedad en esta tierra, porque realmente hay muchísima injusticia, mucha violencia, mucho pecado. Es impresionante lo que está pasando en el país hoy. Increíble. Una muchacha del servicio le vulneran sus derechos porque hay corrupción alrededor de ella y se convierte en víctima. Nosotros como nación tenemos que ocuparnos de que esa violencia y esa corrupción sea eliminada por completo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y para eso tenemos que indudablemente estar compartiendo el mensaje de salvación. Y tenemos que contarle a la gente lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Pero es muy importante que cada uno de nosotros tenga como meta ganar almas para Cristo y que esté discipulándolas siempre. Un cristiano que no esté discipulando a otro,
créanme que no está cumpliendo su función en la vida. No está cumpliendo su misión. Porque la misión es ir y hacer discípulos y enseñarles y traerlos a la iglesia y bautizarlos. De tal manera que es muy importante ganar almas para Cristo y asumir nuestra función de estar discipulando personas. ¿De qué nos sirve tener una amiga, que muchas señoras las tienen, una amiga queridísima, la de muchos años, ¿no? Y se hablan 3 veces al día, cada hora, ¿no? 3 veces cada hora. Y el tema que nunca hablan es de Jesús, pero sí hablan de todo lo demás, ¿verdad? ¿De qué sirve? Eso es tiempo árido, son oportunidades perdidas. Y nosotros tenemos que preparar nuestro testimonio para poderle compartir a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese testimonio tiene tenemos que yo sé que cada uno de ustedes tiene algún testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cuántos creen? ¿Verdad que sí? Y no solamente un testimonio, sino muchos testimonios. Así que tenemos que estar orando todos los días y preparar un testimonio para compartirle a alguien que ese testimonio le puede impactar en su vida. Si hay una persona, por ejemplo, que está teniendo un problema de cualquier tipo, enfermedad, escasez económica, lo que sea, seguramente el Señor ya ha obrado antes en nosotros en esa situación y vimos su gloria también cuando nosotros nos enfocamos en Él. Entonces tenemos que preparar un pequeño testimonio para compartírselo a esa persona. Y ese testimonio es único, no hay otro igual, es una experiencia que nosotros vivimos. Tenemos la autoridad de poderlo contar porque fue así. Y ese es el mejor sistema de publicidad para el Evangelio de Cristo, que se usa aún en la televisión todavía. Todavía vemos en la publicidad cómo usamos este detergente y no se limpia, y este otro detergente sí se limpia, ¿no? Lo mismo, la sangre de Cristo es el mejor detergente. Tenemos que preparar ese testimonio porque ese testimonio nos da autoridad de hablar y por lo tanto la gente no puede tener argumentos contra esto. Es diferente cuando usted va a decirle, no, es que mire, estudie la Biblia porque la Biblia dice esto y esto y esto. La gente no quiere saber de Biblia, pero la gente sí se interesa en sus experiencias, en lo que usted ha vivido, en cómo salió del problema. El de los niños ahora. Además, el testimonio de los niños, por ejemplo. Sí, claro, es un milagro. Pero hasta que Petro no firmó allá en Cuba, no se lo soltaron. Entonces vemos que todo esto, de alguna manera, es falta de amor, falta de que nuestra sociedad tenga principios y tenga valores. Y por lo tanto, nuestro testimonio es impactante. Y tenemos que dar testimonio siempre de lo que Dios ha hecho. Y a veces lo contamos una vez y ya pensamos que con eso ya cumplimos. No, usted tenga una reserva de testimonios para contárselo a las personas en las diferentes circunstancias en que pueda ser apropiado contarlo. Las personas se relacionan con nosotros y construyen un puente correlativo con la circunstancia que nosotros vivimos y con las que ellos están viviendo. De tal manera que en nuestro mundo postmoderno es mucho más eficiente un testimonio que llevarlos solamente a decirles, mire, es que en la Biblia dice tal cosa. No, ellos no quieren saber de Biblia. En general nuestra sociedad está diciendo la Biblia, la están cuestionando. Incluso en algunos estados de los Estados Unidos, en Iowa, en Utah, ¿sí? Prohibieron que los niños menores de 10 años leyeran la Biblia, que porque es un libro violento. ¿Cómo les parece? Y que es pornográfico. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Pero eso es lo que ha logrado el lobby del LGTBIQ, que nosotros como cristianos no hemos logrado. ¿Por qué? Porque nos falta unión, nos falta identidad, nos falta propósito, nos falta razón de existencia, nos falta decisión, nos falta unidad. Cada uno está pensando en lo suyo. Cada pastor está pensando en su congregación, en su imperio, en su mega iglesia, en sus guardaespaldas, en vez de estar pensando en nuestra sociedad. Es muy importante que cuando hagamos un testimonio lo dividamos en 4 partes, ¿no es cierto? La primera parte, lo que era nuestra vida antes de encontrar a Cristo, cómo estábamos nosotros perdidos antes de encontrar a Cristo.
La segunda parte es cuando descubrimos la necesidad de que Cristo podría formar parte de nuestra vida y que podría ayudarnos. Eso es cuando escuchamos un testimonio y conocemos de alguien que vivió una circunstancia similar y que Jesucristo les ayudó y les cambió su vida. Entonces nosotros decimos, yo quizás también tengo la oportunidad. Y la tercera es cuando comprometemos nuestra vida con Cristo, ¿verdad? Cuando tomamos el paso, cuando rompemos la línea, decimos, ok, perfecto, entonces yo voy a morir a mi vieja vida, voy a hacer un cambio total y voy a entregarle mi vida a Jesús. Amén. Es muy importante. Y la otra parte importante es la diferencia que ha representado Jesucristo en mi vida, cómo Jesús ha afectado mi vida. Y tenemos que empezar por hablar de nuestra vida pasada, nuestra vida antes de Cristo. Pero se trata de que seamos lo menos ilustrativos con relación a esa vida antes de Cristo. A algunas personas les encanta empezar a hablar de la forma de vida que llevaban y las cosas que hacían y las morbosidades en que se vinculaban y todo lo demás, y lo que hacen es poner a la persona a pensar mal, ¿no? Entonces tenemos que ser muy breves, muy poco descriptivos, muy poco ilustrativos en el asunto, simplemente contar que antes de Cristo estábamos perdidos y estábamos confundidos, pero que vimos, escuchamos un testimonio en alguna oportunidad y pensamos que Jesús también podía cambiar nuestra vida. Entonces note que ahí hay un triángulo donde vamos ampliando la cantidad de tiempo que podemos utilizar en el testimonio. En nuestra vida antes de Cristo es muy poquito tiempo. En la siguiente, de cómo le dimos la opción a Jesucristo que fuera parte de nuestra vida, cómo empezamos a evaluar que Él podría transformar nuestra vida, empezó a tomar un poco más de tiempo. Y luego cuando tomamos la decisión, pues podemos ser más descriptivos. Y posteriormente podemos contar mucho de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y esa es la forma que debemos hacer un testimonio que pueda ser efectivo. Algunas sugerencias para preparar el testimonio. Tenemos que definir los posibles temas del testimonio, ya sean temas económicos, de salud, de relaciones, de circunstancias difíciles, etc. No usar terminología religiosa en los testimonios, porque la gente no lo entiende y lo va a ver como una persona fanática, como una persona que no está en este mundo, como alguien extraño, ¿verdad? Como de una secta por allá. Y tenemos que saber cómo dirigimos nuestro testimonio, cuál es el propósito del testimonio que vamos a exponer. Entonces que cumplamos ese propósito y que realmente sea el testimonio una opción para que la persona pueda seguir el mismo camino que nosotros seguimos y pueda darle lugar a Jesús para que el Señor transforme su vida. Amén. Vamos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has establecido con una misión de vida, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Dios, que tú tienes un propósito con nuestra existencia, Señor, y que cada uno de nosotros tenemos una misión, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre celestial, y que podamos, Señor, cumplir con esa misión que tú nos has encomendado, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tenemos la misión, Señor, de ir a predicar el Evangelio, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias también por esta responsabilidad, Padre Santo, porque tú has dicho en tu palabra, Padre celestial, que si el impío es advertido de las consecuencias de su pecado, pero nosotros no le redarguimos, si no le hablamos del mensaje de salvación de Jesucristo, tú nos cobrarás la sangre de ese impío que se pierde, porque finalmente irá al infierno, Dios. Yo te pido perdón, Padre celestial, por todas las veces, Señor, que hemos omitido el compartir el mensaje de salvación, Señor, y hemos dejado que la gente se pierda, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque hemos hecho, Señor, nuestra misión en una forma indolente, Padre Santo, y muchas veces en nuestras narices hemos dejado que la gente siga de largo en su camino de la perdición, Padre celestial. Pero hoy, Señor,
quiero suplicarte, Padre Celestial, que tú nos perdones, Padre Santo, y que transformes, Señor, nuestra forma de ver las cosas, Padre Santo, y coloques en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Celestial. Y que cada día, Señor, podamos ganar almas para ti, Padre Santo, y que cada día, Señor, sea para la gloria de la alabanza de tu nombre, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a cumplir con la gran comisión y con el gran mandamiento, Padre Santo. Que nos ayudes, Padre Celestial, a ganar almas para ti, Señor, y a rescatar esas almas perdidas, Señor, esas almas confundidas, Dios, que están cerca de nosotros, Señor, y que quizás somos el único evangelio, Señor, que ellos han podido leer. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas despertando, Señor, nuestros dones, y que seas tú, Dios, despertando, Señor, nuestro espíritu, Padre Santo, para que podamos identificar esas circunstancias en donde debamos compartir tu palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos en Cristo Jesús para tu gloria, Señor. Te damos gracias también, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de compartir la Santa Cena, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque a través de este acto solemne, Señor, podemos declarar que somos uno contigo y que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque a través de este acto, Señor, ratificamos que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Y también, Padre Celestial, declaramos que tú has quitado el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y que toda maldición es remitida a la cruz del Calvario, Padre Celestial. Hoy, al participar de la Santa Cena, Señor, estamos renunciando, Padre Santo, a toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy, al participar de la Santa Cena, estamos aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, Padre Celestial, y estamos aceptando ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que nos libra de todo pecado, Señor, y de toda maldición, porque hoy, Señor, remitimos a la cruz del Calvario toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Padre Celestial, por causa de nuestro pecado, Señor, porque quizás hemos hecho en una forma indolente tu obra, Padre Celestial, y está escrito: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Hoy, Padre Celestial, te pedimos perdón por este pecado, Señor, y renunciamos a esa maldición, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que tú nos des una nueva oportunidad, Señor, de poder cumplir con el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo y te doy gracias por este pan y por esta copa que representan el cuerpo de Jesús, que fue molido por nuestros pecados, y la sangre de Cristo, Señor, que fue vertida en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén y amén.